Vamos a resolver este ejercicio que planteaba el otro día tras la finalización de la parte teórica correspondiente. Es concretamente el ejercicio 30, como tenéis ahí señalado, de la página 77 de vuestro libro. Y en él se nos pide determinar si existen los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de la gráfica de la función f de x igual a elevado a x partido de x más 1. Bien, de entrada planteamos que es una función racional y donde presenta problemas en el dominio es en el punto de abscisa x igual a menos 1, puesto que ahí se anula el denominador, simplemente resolviendo la ecuación del denominador igualada a 0. Bien, ese punto que quitamos del dominio en x igual a menos 1 hay que tenerlo en cuenta, como veremos ahora posteriormente en uno de los siguientes pasos. Bien, dejamos eso de momento ahí y empezamos con lo que era el desarrollo del problema, empezando por el cálculo de la primera derivada. Es la derivada de un cociente, por lo tanto, derivada del numerador, que es ella misma en este caso, he elevado a x su derivada ella misma, por el numerador sin derivar, es decir, por x más 1, menos el numerador sin derivar, en este caso también coincide, he elevado a x, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1. Por lo tanto, no hace falta ni siquiera indicarlo, porque multiplicar por 1 pues no estamos haciendo realmente nada. Y en el denominador iría x más 1 al cuadrado. Bien, a partir de ahí simplemente desarrollar el paréntesis y simplificar lo máximo posible. De manera que multiplicamos e elevado a x por x, que lo indico aquí, x por e elevado a x, e elevado a x por 1, que está aquí indicado, y el menos e elevado a x que aparece restando. El denominador se queda igual, se simplifican los dos e elevado a x, que tienen signo opuesto, y me queda x por e elevado a x partido x más 1 al cuadrado. Bien, ya tenemos la función derivada de f, la primera derivada. Paréntesis, ¿qué hago? Para situaciones que se dan en otro ejercicio. El hecho como veis aquí, que recuerdo además haberlo comentado en clase, de elevado a x por x, que ponga x por e elevado a x, que cambie el orden de los factores, no importa, es conmutativo, pero es un consejo que os doy para que lo hagáis, sobre todo en las funciones que tienen algún argumento, tipo logarítmico, seno, coseno, tangente, es decir, las trigonométricas, las raíces cuadradas, esta misma, la exponencial, aunque quizás es la menos necesaria, puesto como van en un superíndice, pues quedaría quizá un poco más claro. Pero es siempre mejor poner las constantes y lo que multiplica una función de este tipo que he comentado, ponerla delante, para evitar errores. ¿A qué le estamos aplicando el logaritmo, el seno, el coseno? Entonces, todo lo que no esté dentro de seno, coseno, tangente, raíces de cualquier índice, lo situamos delante y nos ahorramos errores y puntos que ganamos en un examen. Bien, hecho ese paréntesis, continuamos. El siguiente paso era encontrar dónde la derivada primera se hacía 0. Bien, al ser una fracción, solamente será 0 si el numerador es 0. Es decir, si x por e elevado a x es igual a 0. Producto de dos cosas es 0 cuando una de las dos lo es. De entrada, e elevado a x no puede ser nunca 0, puesto que la función exponencial es una función que siempre queda por encima del eje x. Tenéis que conocer su gráfica, la hemos presentado ya varias veces en clase. Tiene una asíntota horizontal en el 0 cuando la x se va a menos infinito, corta al eje y en el punto 0, 1 y a partir de ahí pues crece de manera rápida, exponencial. De manera que nunca se hace 0, así que la única forma de que esta expresión x por e elevado a x sea 0 es que la x sea 0. Por lo tanto, ya tenemos un candidato a máximo o mínimo, un punto crítico. Y a partir de ahí estudiaremos el signo de la derivada, primero, que es lo que le vamos a dedicar ahora el punto 3. Vale, en el punto 3, aunque ya está todo resuelto, os indico cómo serían los pasos. En primer lugar, marcaríamos la frontera, el 0, que es el que nos ha salido como punto crítico, solución de la ecuación igualada a 0. Y veis, y he marcado también el menos 1. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues por lo que decía al principio. Menos 1 ha sido el punto que hemos quitado del dominio.
al principio. Ese punto no aparece en la derivada, puesto que aquí la derivada también menos 1 se anularía, no está definido. Por lo tanto, hay que estudiar qué ocurre antes y después de menos 1, puesto que ahí la función no está definida. De manera que una de las formas de proceder para posteriormente el siguiente paso sería averiguar qué signo tiene la derivada en cada uno de los tramos, es decir, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a más infinito. Para ello, una de las formas de hacerlo sería emplear un representante de cada tramo. Aquí en el primer tramo a la izquierda, por ejemplo, f' es menos 2, pues ya digo, cualquiera es válido. En el tramo entre menos 1 y 0 no tenéis ningún valor entero. El más sencillo de coger podría ser menos un medio, f' es menos un medio. Y a partir del 0, cualquier valor representativo, en particular el más sencillo, sería calcularlo, evaluarlo en f' en 1 y ver qué signo tiene. ¿Bien? Esa sería una forma. No es la que he hecho en esta ocasión, pero es la que presenté en los anteriores ejercicios y en la explicación teórica, y es la que se puede hacer. Ahora aquí voy a aprovechar el problema para explicar otra forma, siempre que sea posible, porque así nos lo permita la expresión de la derivada. Y en este caso lo permite. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que nos ha salido la derivada primera, esta expresión que estoy señalando con el ratón, con la mano del ratón, x por e elevado a x partido x más 1 cuadrado. Bien, pues si analizamos el denominador, al ser una función elevada al cuadrado, siempre es positivo. Cualquier número elevado a una potencia par siempre es positivo, sea del signo que sea. E elevado a x ya he razonado antes que siempre estaba por encima de 0, por lo tanto siempre es positivo. De manera que el signo global de la derivada primera va a depender del signo de la x, puesto que las otras expresiones son positivas siempre. Y el signo de la x está muy claro. A la derecha del 0, la x es positiva, evidentemente, y a la izquierda del 0, la x es negativa. De ahí que tenga marcados los tramos negativos hasta el menos 1, negativo también hasta el 0, entre menos 1 y 0, y positivo de ahí en adelante. Cosa que si no lo veis en el examen, pues aplicáis el criterio que os comentaba antes de sustituir la derivada en puntos representantes de cada tramo y sale igualmente. Solo que así ganamos tiempo explicándolo brevemente cuando se trata de expresiones como esta que se ve muy claro el signo, en este caso, de la derivada primera. Y por lo tanto la conclusión sería el siguiente paso que marcaba por aquí. Como la derivada primera es negativa del menos infinito a 0, pues ahí en ese tramo la función decrece, f decrece, fijaros, signo de derivada, ¿qué hace f? A partir del 0, derivada primera, positiva, signo positivo, por lo tanto f crece. Y aquí lo tenéis a modo de resumen. Bueno, faltaría decir evidentemente que como decrece del menos infinito a 0 y justo a partir del 0 crece, siendo una función continua, significa que en 0 tiene en este caso un mínimo para la x igual a 0. La correspondiente imagen, es decir, el mínimo, ¿dónde se alcanza el mínimo? Un mínimo relativo, en f de 0. f de 0, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la función de partida y sustituir la x por 0. He elevado a 0, 1. Sustituyo aquí la x por 0 en el denominador, 0 más 1, 1. Teníamos un 1 arriba, un 1 abajo, 1 entre 1, 1. Así que el mínimo se alcanza en el 0 y toma el valor 1.01 donde hay un mínimo. Y la conclusión final, f decrece de menos infinito a 0 y f crece de 0 a más infinito. Evidentemente habéis dado cuenta que en realidad el problema solo preguntaba mínimos y máximos relativos, con lo cual esta sería la respuesta. He aprovechado para completar el problema y resolver más cosas y con eso tenéis una visión global del tema. Si os piden menos, pues menos tenéis que responder, pero ahí está todo resuelto. Segunda parte. Vamos ahora con los puntos de inflexión, o la parte de curvatura. Bien, haríamos la derivada segunda de x. Partimos de la derivada primera, puesto que la derivada segunda es la función derivada de la derivada primera. Tenemos un cociente, x por elevado a x, partido x más 1 al cuadrado. Y en el numerador, un producto. Por lo tanto, hay que aplicar la derivada del producto para el numerador y el denominador sin derivar en la primera parte. De manera que quedaría derivada del numerador. Insisto, como en producto sería primero sin derivar,
la derivada de x1 por e elevado a x, más x sin derivar por la derivada de e elevado a x, que es ella misma. Eso lo tenéis aquí. Y cada una de esas expresiones, es decir, e elevado a x más x por e elevado a x, iría multiplicada por el denominador sin derivar. Y eso lo tenéis aquí en los dos primeros sumando. E elevado a x por x más 1 cuadrado, más x por e elevado a x por el denominador, por x más 1 al cuadrado. Lo he hecho en un solo paso porque si no es que no me cabía, pero que sepáis que sale de ahí. Primero, derivada del producto, y los dos sumandos que me sale el producto, cada uno de ellos lo multiplico por el denominador sin derivar. Y a continuación sería con signo menos, numerador sin derivar, es decir, aquí lo tenéis, x por e elevado a x, por la derivada del denominador, que sería 2 por x más 1, por la derivada de lo de dentro de la raíz, que es 1, por lo tanto no hay que indicarlo, así que queda 2 por x más 1. Y el denominador elevado al cuadrado, como ya estaba elevado al cuadrado, elevarlo al cuadrado, pues significa 2 por 2, queda elevado a la cuarta. A partir de ahí sería, una vez más, desarrollar paréntesis y simplificar. En este caso, más que desarrollar, lo más sencillo es extraer factor común. Porque si os dais cuenta, en el numerador tenemos factor común e elevado a x, que está en todos los factores, y x más 1 lo tenemos al cuadrado en el primero, al cuadrado en el segundo, y x más 1 en el tercero. Por lo tanto, podríamos sacar, como hago aquí en el siguiente paso, e elevado a x factor común y un x más 1, un factor x más 1, quedando del primer sumando, me quedaría, como he sacado e elevado a x y x más 1, y tenía x más 1 al cuadrado, me quedaría un x más 1. Aquí en el siguiente paso ya lo pongo sin paréntesis, un x más 1. En la segunda expresión he sacado e elevado a x y un x más 1, pues me quedaría x, que va adelante, y otro x más 1. Es decir, aquí está x por x más 1. Y de la última expresión he sacado e elevado a x y el x más 1 me quedaría x por 2, que lo he indicado aquí como menos 2x. Un x más 1 de factor arriba multiplicando con un x más 1 a la cuarta abajo, pues simplificamos el de arriba y el de abajo se nos simplifica y se nos queda x más 1 al cubo. Y desarrollando lo que hay aquí entre llaves, pues queda x cuadrado más 1, puesto que x, aquí otra x por 1 otra x, 2x y con el menos 2x se simplifica. De manera que queda esta expresión, como podéis comprobar, desarrollando fácilmente o viéndola por aquí. Sé que a veces es más palabrería que otra cosa, pero si os paráis y vais haciendo esos paréntesis, pues sale mucho más sencillo. Bien, ahora tendríamos que ver cuándo se hace la derivada segunda a cero, para ver los candidatos a puntos de inflexión. Para que se haga la derivada segunda a cero, el numerador en esta fracción tendría que ser 0. Ahora, si analizamos, nos damos cuenta que e elevado a x, lo dijimos antes, no se hace nunca 0, siempre está por encima de 0. X al cuadrado siempre sale un número mayor o igual que 0. Si le sumamos 1, esto va a salir siempre un número mayor o igual que 1. De manera que esta expresión nunca se va a hacer 0, por lo tanto no tiene solución, de manera que no tiene puntos de inflexión, como indico en el siguiente paso. Y ahora lo que añado al final es, como decía antes, ya aquí estaría completado el problema, pero bueno, aunque no nos lo pidan, vamos a estudiar la curvatura y de camino repasamos. Y para ello, marcaría la frontera por el mismo razonamiento que he hecho antes. Aprovecho una vez más para hacerlo. E elevado a x, como acabo de comentar, es siempre positivo. X cuadrado más 1 es siempre positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada segunda, que es lo que me importa para ver la curvatura de f, va a depender del signo del denominador, que es al cubo. Y al cubo sabéis que si la base es positiva, es positivo. Si la base es negativa, es negativo. ¿Y cuándo la base va a ser positiva o negativa? Pues dependerá de que x sea mayor o menor que menos 1. Porque justo en el menos 1 se hace 0, pues a la derecha del menos 1 será positivo, por ejemplo en el 0, 0 más 1 será positivo. Y a la izquierda, en menos 2 más 1, menos 1, será negativo. Cosa que se ve igualmente por lo que decía antes. Positivo elevado a x, positivo x cuadrado más 1 y x más 1, pues la inecuación x más 1
se hace 0 en el menos 1, a la derecha esa expresión es positiva del menos 1, a la izquierda esa expresión es negativa, como podéis comprobar, como decía, simplemente sustituyendo en algún valor ejemplo. Por lo tanto, como la derivada segunda es negativa de signo desde el menos infinito hasta el menos 1, significa que la función f es cóncava hacia abajo, a forma de copa invertida. Y como la derivada segunda es positiva a partir del menos 1, significa que la función es cóncava hacia arriba, forma de copa. Y con eso pues tenemos resuelto este problema y de camino por algunas de las cuestiones que he planteado y algunas otras herramientas que nos pueden resultar útiles. De acuerdo, pues un saludo, cualquier duda, pues preguntar.